Hola a todos y todas. Hoy vamos a ver el mecanismo de replicación del ADN. Lo describiré para procariotas y posteriormente estudiaremos las diferencias que hay con los organismos eucariotas. El proceso de replicación, aunque es continuo, se divide para su estudio en dos etapas, la iniciación y la elongación. La fase de iniciación consiste básicamente en el desenrollamiento y apertura de la doble hélice de ADN. Voy a dibujarla aquí. Como sabéis, la hebra de ADN es una doble hélice que consta de dos cadenas antiparalelas de desoxirribonucleótidos. Recordad que el extremo 5' designa al grupo fosfato del quinto carbono de la desoxirribosa y el 3' hace referencia al tercer carbono de la desoxirribosa, como veis aquí en la imagen. Bueno, pues la replicación del ADN se inicia en una región específica llamada ORI-C, punto de iniciación o punto de origen de replicación. Estos, en realidad, son unas secuencias de nucleótidos que son reconocidas por unas proteínas, y estas a su vez por unas enzimas llamadas helicasas, que se van a encargar de separar las dos hebras, rompiendo enlaces de hidrógeno entre las bases nitrogenadas. Lo que va a ocurrir a continuación es la formación de la burbuja de replicación, en la cual van a participar más enzimas. Aquí tenemos nuestra cadena de ADN abierta con las helicasas, actuando en ambos extremos y separando la cadena de ADN, en lo que se denomina burbuja de replicación. La apertura de la cadena genera tensiones en los extremos de la hélice. La acción de otras proteínas, las topoisomerasas, que se llaman girasas en procariotas, evitan esas tensiones cortando y pegando la hélice de ADN en esos puntos. Estas hebras necesitan además de unas proteínas estabilizadoras para que no se cierren las cadenas nuevamente por complementariedad entre las bases. Estas son las proteínas SSB, Single Stranded Binding DNA Proteins, en castellano, proteínas estabilizadoras. Como veis, la burbuja de replicación queda dividida en dos mitades, dos horquillas de replicación, en forma de Y. Por lo tanto, estamos hablando de un proceso bidireccional, es decir, a partir del origen de replicación, cada cadena se va a duplicar en ambas direcciones. Pasamos ahora a una segunda fase, la fase de elongación y terminación una vez todo el ADN se haya duplicado. En esta fase interviene, sobre todo, un grupo de enzimas llamadas ADN polimerasas, que reconocen la hebra molde, la que existe ya de ADN, y unen nucleótidos por complementariedad de bases. Pero las ADN polimerasas no pueden iniciar de cero la síntesis de ADN. Necesitan de un fragmento de ARN llamado cebador o primer. Este cebador es sintetizado por la ARN polimerasa, también llamada primasa, y la actuación de esta enzima marca nuestro tercer paso. Vamos a verlo en un dibujo. Aquí tenemos la burbuja de replicación con las dos hebras moldes separadas, una en sentido 3' 5' y otra complementaria en sentido opuesto. Añado las enzimas mencionadas anteriormente, la helicasa, la topoisomerasa y las proteínas estabilizadoras, que aquí he dibujado en un trozo de hebra pero que estarían recorriendo toda la horquilla de replicación. La ARN polimerasa va recorriendo la hebra en dirección 3' 5' y fabrica pequeñas cadenas de ARN por complementariedad de bases en dirección 5', 3'. Estas cadenas de ARN, como he dicho antes, se denominan cebadores o primers. Son necesarios para que actúe la ADN polimerasa. Esto ocurre en ambas hebras y a ambos lados de la burbuja. Una vez sintetizados los primers, actúan las ADN polimerasas 3 y 1. La ADN polimerasa 3 recorre las hebras molde en sentido 3', 5' y va formando la nueva hebra complementaria añadiendo nucleótidos en sentido 5', 3'. Como veis, la síntesis de ADN siempre es en sentido 5', 3'. La ADN polimerasa 1 tiene actividad exonucleasa. Esto quiere decir que elimina nucleótidos. En concreto, va a eliminar los fragmentos de ARN cebador. Veamos este proceso en el dibujo. La ADN polimerasa 3, a partir del extremo 3' del primer, añade nucleótidos y sintetiza en sentido 5', 3'. Esto ocurre en ambas hebras.
pero como veis en la imagen, una hebra se sintetiza de modo continuo. A esta hebra se la llama hebra conductora o líder. Sin embargo, la otra hebra lo hace de modo discontinuo, ya que necesita pequeños primers que se tienen que ir fabricando constantemente para ir añadiendo nucleótidos en sentido 5' a 3', según se va separando la horquilla de replicación, según se va abriendo la burbuja. Esta hebra se denomina hebra retardada. Y esos fragmentos de ADN discontinuo se conocen con el nombre de fragmentos de Okazaki, que fue quien los descubrió. Posteriormente, actúa la ADN polimerasa 1, que elimina los ARN cebadores gracias a que tiene actividad exonucleasa. Lo que falta lo podéis intuir. Hay que rellenar esos huecos que han quedado al eliminarse los ARN cebadores. Y eso es lo que ocurre en la última fase, en la que actúa la ADN polimerasa 1 y la ADN ligasa. La ADN polimerasa 1, con su actividad polimerasa, va a ir añadiendo nucleótidos y rellenando sus huecos, como siempre en sentido 5', 3'. La ADN ligasa va a unir después todos los fragmentos de ADN. Veámoslo en el dibujo. La ADN polimerasa va añadiendo nucleótidos en sentido 5', 3'. Y después, todos esos fragmentos de ADN son unidos por la ADN ligasa. Finalmente, el último proceso a mencionar es la corrección de errores por las ADN polimerasas, gracias a su actividad exonucleasa. Este proceso, en realidad, se lleva a cabo a lo largo de toda la elongación de la cadena de ADN. Bueno, pues esto es todo sobre la replicación en procariotas. En eucariotas el proceso es básicamente el mismo, pero con algunas diferencias que tenéis resumidas en los apuntes. Espero que este vídeo os haya servido para entender mejor el mecanismo de la duplicación del ADN. Mucho ánimo estos días, un abrazo y no dudéis en contactarme si tenéis dudas.